Bueno, esta es la cuarta y la última sesión del texto que estamos revisando, La razón populista de Ernesto Laclau, un trabajo originalmente de 2005. En esta ocasión vamos a revisar la saga del populismo, unas ideas importantes, estratégicas, en torno a los límites y la construcción del pueblo, y finalmente una idea que me interesa mucho de los comentarios finales. Bueno, vámonos directamente a la página 222 del texto de Laclau. Y nos dice en esta página, por lo tanto, cierto grado de crisis de la antigua estructura es necesaria como precondición del populismo, ya que, como hemos visto, las identidades populares requieren cadenas de equivalencias de demandas insatisfechas. Sin la profunda depresión, coloco un ejemplo, sin la profunda depresión de los comienzos de la década de 1930, se refiere por supuesto al crack del 29, Hitler hubiera permanecido como una cabecilla marginal vociferante. A ver, recordemos que el populismo, que es irrepresentable, no porque carezca de representaciones, sino porque tiene un exceso de representaciones, de imágenes, de símbolos, en fin, de cosmovisiones. Recordemos que este régimen de palabras que apela a un sentimentalismo discursivo, a un nexo completamente libidinal, en fin, a las emociones, a las ilusiones, a las indignaciones, a las emociones colectivas, es capaz, gracias a la razón de Estado, de generar identidades populares. Y aquí un poco lo que comentábamos, ¿no? La idea del populismo es interesante porque es una vuelta de tuerca a la estructura contractualista. Se entiende que surge el contrato, surge el Estado y por tanto surge la voluntad general, como un ex post a el contrato, es decir, como un momento posterior al surgimiento del contrato. Y realmente el populismo nos muestra, la gran enseñanza del populismo es que no, que la voluntad general es un constructo completamente artificial. Y este constructo, ¿por qué es artificial? Porque lo que tenemos en el espacio público político es pluralidad. Y entonces esta unidad es que supone la identidad popular, la voluntad popular, la voluntad general, diría Rousseau, pues es un constructo posterior al propio Estado. Es decir, recordemos los cánones tradicionales del propio Hobbes. No puedes desconocer la soberanía por la simple y sencilla razón de que la soberanía es resultado del contrato. Es decir, antes del contrato no existió soberano, porque si existiera soberano no tendría por qué haber contrato. Entonces, estas variables de orden que están desde la teoría contractualista, el populismo las revisa pues, de una forma increíble, porque es el soberano aquel que crea una identidad popular. Y la crea de manera completamente artificiosa, la crea a través de una estratagema, a través de un arcana imperi, diría el propio Carl Schmitt, del arcana imperi de la polarización, generando un enemigo artificial, pero profundamente creíble. Y este enemigo completamente artificial, pero profundamente creíble, es aquel que es capaz de cuestionar a los devotos, es capaz de cuestionar a los correligionarios de esta visión de lo popular y de lo populista a la que nos adscribimos o se adscribe una masa del electorado a partir precisamente de los sentimientos. Entonces, para que esto ocurra, no ocurre por generación espontánea. Para que esto ocurra debe haber una serie de condiciones que nosotros ya lo habíamos aclarado en la primera sesión. Pero además de estas precondiciones para la emergencia de la condición populista, debe existir un momento de crisis, un tiempo de crisis, más que de crisis, de agotamiento. El desierto se expande, decía Nietzsche, a propósito de las lecturas que hace Heidegger de este texto de Nietzsche que se encuentra en el crepúsculo de los ídolos, el crepúsculo de los dioses, el ocaso de los dioses. Y cuando decía Heidegger sobre Nietzsche, cuando Nietzsche decía que el desierto se expande, hablaba no de cualquier crisis, hablaba no de cualquier vacío, sino de una nada que es incapaz de generar algo. Bueno, debe existir este momento. No cualquier crisis económica puede degenerar en estructuras populistas. Y sin embargo, cualquier crisis económica en algunas ocasiones genera condiciones populistas. Debe haber realmente, para que este populismo sea relativamente sustentable, debe haber un momento de quiebre más allá de crisis. Un momento de agotamiento de la funcionalidad institucional, económica, en fin, ¿no?
decíamos que era las contradicciones de la base. El populismo surge cuando tenemos contradicciones entre el tránsito de una sociedad rural a una sociedad industrial y de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, y que estas dislocaciones, estos quiebres no fueron del todo resueltos, y entonces tenemos crisis, tenemos estallidos de gran indignación social que con una serie de diferentes factores son capitalizables y son profundamente utilizables por la condición populista. Por supuesto, no estamos frente a una receta de cocina. Por supuesto, es muy difícil generar las categorías en torno a la diversidad de la materia, porque existen populismos étnicos, identitarios, nacionalistas, en fin, ¿no? Agrarios. O sea, existe una serie de populismos, y estos populismos no son otra cosa más que respuestas de las contradicciones de la base productiva, de las contradicciones económicas. Pero más allá de las contradicciones económicas y más allá de lo que hemos dicho en las sesiones pasadas, debe haber este quiebre, este punto de no retorno, este desgaste estructural. Pensemos en la máquina de un reloj, cuando los engranes de los antiguos relojes, cuando los engranes se desgastan por completo, que ya no giran. O sea, no solamente estamos hablando de una crisis, o sea, no solamente una crisis sería que el segundero no tuviera el tiempo, no pasara por las 60 pausas que debe hacer para completar el minuto y viceversa, ¿no? Y entonces tenemos un desfase que no importa que le des cuerda, tenemos una hora distinta, un desfase en el conteo del tiempo de esta maquinaria. Eso sería una crisis. Para que el populismo sea sustentable, tenemos que llegar al quiebre. Es decir, cuando los engranes de esta imaginaria estructura, de esta estructura imaginaria de la sociedad, cuando los engranes ya no existan, y entonces, o sea, empiecen, en vez de rotar, empiecen a barrerse, y entonces ya no sea posible. No solamente que el segundero camine, o sea, ya no es posible reproducir la función a partir de la cual la máquina fue generada. La máquina no es un reloj. Ya no estamos hablando de relojes, o quizá nunca lo hicimos. Estamos hablando del Estado. Y entonces el Estado es incapaz de producir la razón gubernamental, porque sus engranes ya no son engranes, ya son una especie de aro que están completamente barridos y que ya ni siquiera dan el tiempo a deshora, que ya ni siquiera son capaces de dar el tiempo, de dar la hora. Entonces, debe haber un quiebre para que surja esta condición populista. Y por supuesto Estados Unidos ha llegado a ese punto. Por eso cualquier revuelta, a propósito de Black Lives Matter, cualquier revuelta en Estados Unidos causa una gran tensión. Y pasa lo mismo en el caso de Estados Unidos, pasa lo mismo en el caso de México, pasa lo mismo en el caso de Brasil. En su momento pasó lo mismo en el caso chileno. Por supuesto no es un populismo en pleno lo que tienen en este momento en Chile. En fin, ¿no? O sea, pasa lo mismo en diferentes latitudes. Los engranes se convirtieron en arillos, en aros, que ya están completamente, entraron en barrena y que ya no son capaces de marcar el tiempo, de marcar la hora. Continúa Laclau con más cosas, que por supuesto aquí ya estamos yendo un poco más allá de lo que nos dice Laclau para poder entender el significado intrínseco de sus palabras. Si nos vamos a la 239, por ejemplo, 239, 240, nos dice Ernesto, sin embargo, fue solo después de la Gran Depresión de comienzos de la década de 1930 cuando los populismos latinoamericanos se volvieron más radicales. Las capacidades redistributivas de los estados liberales oligárquicos se vieron drásticamente limitados por la crisis y los sistemas políticos se volvieron cada vez menos capaces de absorber las demandas democráticas. Uno de los populismos en el caso mexicano, después del crack del 29, lo que tenemos es la emergencia de un gobierno populista del 34 al 40, que es por supuesto el del general Lázaro Cárdenas, que fue un desastre en materia económica, pero ahí está una construcción de carácter populista. Los populismos en América Latina caminaron bajo la lógica estatizante, es decir, a partir de esta construcción de lo político que supone la condición populista, se fortificó, se consolidó la construcción de los estados postindustriales en América Latina. El caso de México es emblemático. Con el momento Cárdenas, con el cardenismo
en los años 30, del 34 al 40. Y lo mismo pasó en Argentina, y lo mismo pasó en donde surgió en América Latina en los populismos. Lo que es importante, dice más adelante Laclau, lo que es importante destacar es que en todos los casos el pueblo constituido mediante las movilizaciones asociadas a estos regímenes tenía un fuerte componente estatista. La construcción de un Estado nacional fuerte en oposición al poder oligárquico local fue la marca característica de este populismo. Por supuesto, el populismo no continuó después de Cárdenas. La era Ávila Camacho es una era completamente distinta, donde, si bien es cierto, había demagogia, la utilización del discurso revolucionario que siguió existiendo hasta la década de los 70s y 80s, o sea, seguía en el... pues prácticamente en el epitafio se seguía hablando de la revolución y del legado de la revolución en los años 60 y en los años 70 y en los años, incluso en los años 80. El último presidente que repartió tierras fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tierras habrá repartido? Quién sabe, pero al menos en los actos, en las fotografías, pues ahí están los campesinos levantando folders que seguramente no tenían nada, pero ahí están los campesinos levantando folders frente a Carlos Salinas de Gortari. Es decir, el reparto agrario todavía en los años 80, principios de los 90. O sea, antes digamos que de las últimas horas antes de que México entrara al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, lo que tuvimos después fue una gran demagogia, se quedó el discurso, pero ya no esta base, esta filiación, estas ilusiones, etcétera, etcétera. La condición populista resurgió definitivamente. Lo que tuvimos con Carlos Salinas de Gortari fue un clientelismo moderno, ordoliberal, a ultranza, y tuvo que pasar mucho rato para que tuviéramos una emergencia populista. Y por supuesto, la emergencia populista que tenemos es con el actual sexenio, muchísimo más profunda y mucho más radical en términos de populismo que la que se tuvo en su momento con Lázaro Cárdenas. Entonces, si nos trasladamos ahora a los populismos de Europa del Este, nos encontramos en una situación en gran medida opuesta a la de América Latina. En los populismos latinoamericanos predomina un discurso estatista de los derechos ciudadanos, agrarista para el caso de Cárdenas. Mientras que en Europa del Este lo que encontramos es un populismo étnico, que intenta realzar el particularismo de los valores nacionales de comunidades específicas. El populismo es el mismo. Las condiciones de los países son distintas. Y entonces dependerá del estatus de sus contradicciones el tipo de populismo que van a engendrar. No es lo mismo el populismo estatista de tintes agraristas, con el caso de Cárdenas, estatista con tintes profundamente centralizadores. En el caso de López Obrador, no por nada se le van 10 gobernadores de la CONAGO. A los populismos que surgen en Europa del Este, que son reivindicadores de determinados grupos étnicos identitarios. La respuesta que nos da Laclau tiene que ver con la historia de estos países. Las fronteras en Europa se han movido conforme a diferentes coyunturas internacionales y nacionales y, el caso concreto de la era Cárdenas, pues es antes de la guerra, el surgimiento de los totalitarismos en el mundo y el surgimiento de el cardenismo fue en sí mismo un experimento muy interesante de un Estado sí autoritario, un Estado, un régimen de movilización sectorial, donde las masas estaban perfectamente organizadas a través de sectores y estos sectores estaban movilizados a través de una confederación de partidos, confederación de fracciones, que era el PNR primero y después el PRM. Un experimento muy interesante, una variante muy interesante de la política de masas, en el caso cardenista. Entonces, depende de las circunstancias, depende de las coyunturas concretas, depende de cómo ocurran las contradicciones, qué tipo de populismo va a engendrar. Bien, ¿qué más tenemos? Estábamos leyendo la 240. Tenemos que hacer un salto grande a la 275, que ahí hay una idea que también me interesa mucho en el texto. Y nos dice en la 275,
Quizá lo que está surgiendo como posibilidad en nuestra experiencia política es algo radicalmente diferente de aquello que los profetas posmodernos del fin de la política anuncian: la llegada a una era totalmente política, dado que la disolución de las marcas de la certeza quita al juego político todo tipo de terreno a priorístico sobre el que asentarse, pero por eso mismo crean la posibilidad política de redefinir constantemente este terreno. A ver, aquí lo que está haciendo Laclau es apología, es propaganda, es ideología, porque incluso se contradice. Lo primero que nos dijo Laclau es que el populismo es una forma de construcción de lo político, eso es cierto. Si el populismo es una forma de construcción de lo político, no está en el terreno de la política. Y precisamente el populismo es una forma altamente eficiente de construir lo político, lo simbólico, a falta de las estructuras, a falta del vaciamiento de sentido que supone la política, a falta de el individualismo posesivo, extremista, la nuda vida, entre tantas otras cosas, que existe entre los hombres que hacen imposible la política. La política se ha vaciado de sentido y tenemos una mínima posibilidad en torno a la política y una sociedad de alto riesgo. Vivimos en una sociedad de un riesgo muy alto. Y entonces, por muchas cuestiones, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Precariedad económica, en fin, ¿no? Falta de derechos laborales, garantías, en fin, ¿no? Hay todo un cúmulo ahí de cosas. Entonces, los agoreros posmodernos tienen razón. Lo que tenemos es la extinción de la política. Y el populismo es una reacción inmediata a esta extinción de la política. Porque la política implica negociación de intereses, la política implica otras cosas. Negociaciones, transacciones. Al no poder existir estas negociaciones, al no poder existir estas transacciones, o las pocas que existen están muy limitadas por muchas cuestiones de carácter económicas, estructurales, en fin, lo único que queda es la estructura de los sentimientos. Lo único que queda son estas filiaciones. Si lo que tenemos es nacionalpopulismos que están emergiendo, y ahí está Bolsonaro, y ahí está Donald Trump, si lo que tenemos son nacionalpopulismos, lo que está emergiendo hoy en día es precisamente una alternativa ante la falta de sentido que hoy tiene la política, ante el extravío que hoy tiene la política y la investidura moral que debe tener la política, secuestrada por la partidocracia, por la dislocación que existe entre electores, representantes, etcétera, 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 ¿no? Lo que supone en sí mismo la crisis de la democracia, que más adelante la vamos a revisar al ojo de detalle, precisamente con Carl Schmitt, la crisis del parlamentarismo en su situación actual. Entonces, nada de agoreros. O sea, lo que nos dice al final Laclau, con muchas pizcas de ideología, es que el populismo es una vía para reivindicar la política. No, es una vía para reafirmar lo político y que existe precisamente por la imposibilidad de reivindicar la política. Porque la política parte de un hecho central, y aquí obviamente Hannah Arendt lo hace a pedazos a Laclau. La política parte de un hecho central, la pluralidad entre los hombres. El populismo lo primero que hace es vapulear a esta pluralidad. Por tanto, todo aquello que atente contra la pluralidad es... el populismo necesita esta polarización. Necesita la construcción del amigo, enemigo, nosotros, ellos. Reivindicar a las víctimas en torno a una élite podrida, etc. ¿no? Chairos, fifís, en fin, la mafia del poder, etc. Lo primero que hace el populismo es la polarización. Y por tanto atenta contra la pluralidad. Es que el populismo es precisamente la reafirmación que no puede existir la política y que lo único que tenemos es esta filiación libidinal, emocional, con aquel que genera de manera confecciosa y alevosa identidades nacionales para sus propios fines. Perdón, identidades populares para sus propios fines, que hace pasar por nacionales. Bueno, entonces ahí sí le ganó la ideología al señor Laclau.
no es extrañarse y tampoco es de desgarrarse las vestiduras. Regresando a Hannah Arendt. Hannah, digamos que lo destroza al final, pero también, pues, después de destrozarlo, le pone un curita. Nos dice Hannah, todos aquellos que estamos predispuestos a analizar la vida pública política, tenemos que develar prejuicios, y nadie que se atreva a semejante cosa está exento de prejuicios. Bueno, ¿qué más tenemos? Vámonos ya a la última lectura, a la última revisión, que es la página 310, que es justamente cómo concluye el trabajo. Se pelea con Negri, se pelea con Hart, se pelea con Habermas, se pelea con Zizek, se pelea con un montón de gente. Vaya, no está exento de esas páginas de narcisismo, pero lo que me interesa está justamente aquí. Un momento, una vez más, de lucidez por parte de Laclau y un momento de donde regresa a no solamente a la lucidez, sino a esta certeza que nos tenía acostumbrados en las primeras partes del texto. Las dislocaciones inherentes a las relaciones sociales en el mundo en el que vivimos son más profundas que en el pasado. No solamente vivimos en un mundo de desigualdades profundas, sino también de dislocaciones sistemáticas. Lo único que quedó del sistema es la dislocación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos los conceptos, pero que ya no operan y que ya no funcionan. Una vez más, regresemos al ejemplo del aro que algún día fue un engrane. Tenemos los conceptos, pero ya están dislocados. ¿De qué? De sus significados. Y entonces estamos hablando de ciudadanía cuando lo que tenemos es una serie de residentes, en Europa sobre todo, y en México también. O sea, la caravana migrante, y más allá de la caravana migrante, los paisanos que están en la Unión Americana, que obviamente forman parte de la vida productiva de Estados Unidos, pero no del espacio público político. En fin, ¿no? Y entonces tenemos una serie de conceptos dislocados de sus significados. Una vez más, lo que comentábamos hace un momento. La política, sí, se sigue hablando de política, pero hay un vaciamiento de su sentido. La política se ha vaciado de sentido, se ha vaciado de contenido. Y entonces, por eso hablamos de dislocación. Las dislocaciones inherentes a las relaciones sociales en el mundo en el que vivimos son más profundas que en el pasado, por lo que las categorías que entonces sintetizaban la experiencia social se están tornando crecientemente obsoletas. El concepto de ciudadanía es un concepto obsoleto. Y obviamente más que nunca hemos visto que la conexión entre nacimiento y ciudadanía es una conexión que jamás existió y que se asimiló como igualitaria precisamente a través del liberalismo. Pero tras el fracaso del liberalismo, tras el fracaso del socialismo, o sea, tras el fracaso de las diferentes doctrinas económicas, y lo único que tenemos es una serie de administraciones de la racionalidad de mercado que se ha convertido hoy en la racionalidad gubernamental, pues frente a eso los conceptos se han desvanecido por completo. El mundo en el que vivíamos y el mundo con el que nombrábamos las cosas del mundo ya no tienen ninguna significancia. Y por eso surgen conceptos escurridizos como el populismo, que es imposible de ser representado. No porque no existan representaciones al interior del populismo, sino porque hay un exceso de representaciones que se vuelve imposible descifrarlo de manera concreta. Y entonces, una vez más Hannah Arendt, frente al vacío de los conceptos, frente a la crisis, frente al fin de la tradición del pensamiento político occidental, el pensamiento se separó de la acción, una vieja idea, desde el comienzo, en fin. La idea de Hannah es: regresemos a los conceptos antiguos. Y quizá porque sean antiguos, son absolutamente respetables. Nuestra misma categoría, el Estado con el surgimiento del totalitarismo dejó de ser en sí mismo lo que era, y entonces el totalitarismo invirtió lo que siempre había respetado el Estado: no matarás. El surgimiento del totalitarismo fue por primera vez exterminar, matar, desde los cauces de la legalidad. En fin, ¿no? Y por eso tenemos el surgimiento de crímenes de lesa humanidad, cuando lo que teníamos en el siglo XVII y XVIII era lesa majestad. En fin, ¿no? O sea, tenemos un gran problema de dislocaciones
los conceptos con los que analizamos la vida pública política están dislocados, carecen de significado. Y el consejo que nos da Hanna es, quizá por eso habría que ir a conceptos antiguos, y precisamente porque son antiguos, son absolutamente respetables. Bueno, ahí está Laclau, un texto interesante, un texto que, como todo texto, tiene sus momentos críticos, sus momentos profundamente debatibles, pero al final de cuentas es un texto que nos ayuda mucho a entender el problema del populismo. Hasta aquí el texto de La razón populista de Laclau. Gracias.